No, creo que no dije eso, pero bueno. Bueno, ¿están listos para arrancar con la clase? Sí. ¡Eh! eh, Yo los escucho. Bien, buenísimo. Esa es la actitud. Vamos a poner a grabar la clase de hoy, así la pueden revisar después. Fenómeno, muy bien. Bueno, la clase pasada vimos árboles, ¿se acuerdan? Vimos el algoritmo ID3, el C4.5 y Random Forest. La clase de hoy vamos a ver otros dos modelos, el K Nearest Neighbors o K vecinos más cercanos, y a continuación vamos a ver otro llamado Support Vector Machines. Se ve bien, ¿no? Veo yo unas rayas, pero no sé si ustedes ven también. eh, sí, aparecen unas ¿Rayas? rayas como de forma medio aleatoria, pero no molestan en realidad. ¿No Ahora molesta? desaparecieron. Si yo muevo ahí, por ahí aparece. Sí. Sí, Qué porquería. A ver, denme un segundo, a ver si puedo corregir eso. Es el puntero. Ajá, ok. Bueno, no lo voy a arreglar ahora, después ya sé lo que es un problema con los drivers, no importa. Si se entiende igual, seguimos. sí, sí. Genial. Bueno, ¿se acuerdan del conjunto de Iris, no? Ya lo mencionamos. Es un Sí. conjunto, un dataset que tiene datos sobre flores, en particular un tipo de flor que se llama iris, que a su vez se subdivide en tres clases: setosa, versicolor y virgínica. Bueno, este conjunto, ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a repetir, está compuesto por el ancho y el largo del sépalo y del pétalo. Y acá hay unas imágenes donde podemos ver a las tres clases de flores, la iris setosa, la versicolor y la virgínica, y unas flechas que dicen qué es el sépalo, ¿sí? Y qué es el pétalo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lo grafico? Ustedes ya a esta altura están un poco más familiarizados con las técnicas de visualización porque lo tuvieron que hacer para el checkpoint 1. Y acá lo que estamos haciendo es tomando dos columnas nada más para poder tener una representación bidimensional, el ancho del pétalo y el largo del pétalo, y marcamos cada una de las observaciones con un punto. Y utilizamos color para diferenciar la clase. Entonces, clase 1, setosa, pongamos por caso. Muy bien, acá alguien está muy afilado con las bibliotecas de visualización, Felipe. Verde para versicolor y amarillo para virgínica. Y nos devuelve una imagen como la que está acá. ¿Qué ven en esta imagen ustedes? ¿Qué detectan? Cluster, parece. O sea, como cúmulos. Sí, que se agrupan por Sí, el agrupación. largo y ancho. Exactamente. Aparecen agrupados o, como dijo acá el compañero, en clusters. O sea, a pesar de que si a nosotros nos dan un archivo comma separated values o una planilla de Excel o una tabla de MySQL,
y vemos un montón de datos y de números ahí, no nos dice nada. Y tenemos que buscar una técnica para extraer un patrón inherente en esos datos que no es visible a simple vista. Pero si yo lo represento de otra forma y lo represento como un gráfico, en este caso en 2 dimensiones, digo, no, evidentemente esto está ordenado. Hay grupos, hay separaciones y hay clases, o sea, las clases están ahí. Entonces, si yo me quedo con esta visualización y... No, no están subidas al Drive. Ahora las subo en un ratito. Apenas una nueva observación, si yo me quedo con esta imagen, y agarro una nueva flor que estaba en el patio de mi casa y digo, ¿qué será? La mido el pétalo, mido el ancho, largo y lo ubico en este gráfico y aparece por acá. ¿Qué tipo creen que es ustedes? ¿Qué clase creen que es esta nueva flor? Diría 2 porque no me acuerdo cuál era el nombre, pero la verdecita. Sería la 2, ¿no? Estamos todos de acuerdo que, a ver, lo más probable es que sea clase 2. Y ustedes dedujeron eso, ¿por qué? Bueno, porque está más cerca de los puntos de clase 2, ¿verdad? Sí. Está más cerca del grupo, claro. Es el razonamiento que ustedes hicieron. Entonces, si yo lo quiero plantear de una manera un poco más formal, digo, bueno, quiero ver quiénes son sus vecinos más cercanos. Veamos el punto más cercano. Bueno, es este de acá. Y sé que es el más cercano porque yo podría medir, por ejemplo, la distancia euclidiana. Total, esto es un gráfico cartesiano que no tiene ninguna complejidad. O sea, mido una distancia euclidiana y veo que este es el más cercano. Entonces, como este punto está más cerca de un punto verde, bueno, debe ser verde, ¿no? Entonces yo me pregunto, pero ¿está bien que hayamos visto solo el vecino más cercano? ¿Por ahí no deberíamos ver otros puntos? Por ejemplo, ¿qué tal si tomamos los K vecinos más cercanos, ¿no? Siendo K un número aleatorio, por ejemplo, 7. Bueno, los 7 puntos más cercanos son este de acá, 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 este de acá. Y los 7 casualmente son todos del grupo verde. No cambia nada. Sigue, digamos, tomo un punto más cercano y veo que es verde. Tomo 7 puntos más cercanos y veo que sigue siendo verde, con lo cual, bueno, evidentemente esta nueva observación es verde. Cambiemos la ubicación. ¿Qué tal si ahora agarramos una nueva flor, la medimos y nos da por acá? Está un poco más complejo, está como en el límite del conjunto verde. ¿Y qué pasa si en vez de tomar 7, tomamos 9 vecinos más cercanos? Bueno, en este caso voy a tener 1, 2, 3 y 4 puntitos amarillos y 1, 2, 3, 4, 5 puntitos verde. Con lo cual va a ser verde. 5 verdes, 4 amarillos. Es verde. Pero, por ahí si yo hubiera tomado un valor K más grande, hubiera dado otro resultado en mi lado amarillo. Muy bien. Esto que acabamos de hacer es un algoritmo, es un método muy sencillo, como pueden ver, es uno de los modelos más simples que hay de clasificación, se llama KNN, K vecinos más cercanos, y tiene 2 hiperparámetros, por lo menos 2 hiperparámetros principales. El primero es el valor K, es decir, cuántos puntitos voy a tomar para medir. El segundo es el tipo de distancia, que por defecto es la distancia euclidiana, pero podría ser la distancia Manhattan u alguna otra.
hay un parámetro adicional que es el peso, ¿sí? Los vecinos pueden estar ponderados. Eso quiere decir que yo puedo tomar por ahí 9 puntitos, pero los más cercanos están ponderados con un peso mayor y los más lejanos con un peso menor para tratar de darle más importancia a los puntos que están más cerca respecto a los que están más lejos, porque a lo mejor yo tomo 20 puntos, de los cuales 15 son de la clase 2, pero están muy lejos, y 5 están muy cerca y son de la clase 1, bueno, lo puedo tener en cuenta, digamos. Es un hiperparámetro del algoritmo. Entonces, ¿es lo mismo si K igual 2? Bueno, es lo que acabo de explicar. ¿Qué pasa? Uno de los problemas que tiene este algoritmo, ¿no? ¿Cuándo no funciona tan bien? Bueno, cuando el conjunto está desbalanceado. ¿Qué es un conjunto desbalanceado? Un conjunto donde yo tengo una clase sobre representada. O sea, hay muchos elementos de una clase y muy poquitos de la otra. Imagínense que yo tengo ese conjunto de flores iris, pero tengo 1.000.000 de ejemplos de flores versicolor y 18 de setosa. Es un conjunto completamente desbalanceado, con lo cual prácticamente cualquier observación me va a dar que es del primer tipo, ¿sí? Porque tengo muchísimos más ejemplos. Y acá, para que lo puedan ver visualmente lo que estoy explicando, acá Gonzalo pregunta si hay algún parámetro numérico para saber qué tan desbalanceado está un conjunto. Bueno, no hay un parámetro. Lo que puedes hacer es contar cuántas observaciones de la clase A tenés y cuántas observaciones de la clase B tenés y cuántas observaciones de la clase C y así. Y todas deberían tener más o menos la misma cantidad o el mismo porcentaje. Si ves que hay un porcentaje mucho más elevado de una clase, está desbalanceado. Entonces, si yo pongo un puntito acá, de este lado, y tomo K igual 9, voy a ver que tengo 3 puntos rojos y 6 azules, con lo cual esta nueva observación me va a dar que es azul. Pero claramente cuando yo lo veo en este gráfico de forma visual, debería ser rojo, porque los rojos, más allá de una cuestión de cercanía, están como todos de este lado, ¿no? Tiene más sentido que sea rojo. Entonces, este es uno de los problemas que tiene este algoritmo. Es sensible a conjuntos desbalanceados. Outliers. ¿Qué pasa con los outliers? ¿Recuerdan? Estuvieron trabajando, vieron los outliers, los trabajaron en el dataset de hoteles. Muy bien. Tengo un dataset ubicado como acá, una nueva observación por este lado. Y si tomo K igual 3, me va a decir que son rojos y que es rojo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Me dio rojo porque está muy cerca de los outliers. Si esos outliers puede que sean valores reales, aunque sean atípicos, poco esperados, pero quizás son observaciones reales, entonces tal vez esté mal. Pero si son outliers que están ahí y no corresponde que estén, porque son errores al cargar los datos o valores que están fuera de lo que a mí me interesa clasificar, KNN va a dar malos resultados. Los outliers alteran los resultados. Es sensible a los outliers. Resumen, método de clasificación. Sensible a conjuntos de datos no balanceados, sensible a outliers. En scikit-learn, cuando usan KNN, con K es igual a 5 por defecto, si es el parámetro por defecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a este método que acabamos de ver? Profe, ¿podría repetir para que me cierre todo la definición? ¿Qué es K? ¿Para estar seguro?
Que es Onda, K claro. es la cantidad de observaciones que vas a tomar para comparar eh, con tu nueva observación. O sea, un ejemplo literal, si yo tengo K igual a 5, ¿cómo sería la lógica? ¿Qué es lo que hace literalmente? Eh, Esto. Ponete que tomás acá K igual 9. ¿Qué es lo que va a hacer el algoritmo? Va a buscar a los 9 puntos más cercanos a la observación que estás tratando de clasificar, que es esta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vos estás tratando de entender, detectar o clasificar este nuevo dato. Aplicás este método, le decís usá K igual 9, entonces el método agarra y dice, bueno, voy a calcular de todos estos puntos los 9 más cercanos, que son este de acá, 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 este de acá. Yo lo representé adentro de un círculo para que se pueda ver de forma gráfica que esos son los más cercanos, ¿sí? Sin lugar a dudas. Y luego va a contar de todos estos 9 que encontré, de qué color es cada uno, o de qué clase es cada uno. Eso es K. Claro, pero vos querés predecir en este dataset la clase, ¿o no? Sí. Así que, pero, claro, esto es para entrenarlo, ¿no? Esto es para entrenar el modelo, no con un modelo ya hecho, ¿o no? En Porque realidad me acá, queda, digamos, vos ya estás clasificando, no estás entrenando. O sea, no tenés que entrenarlo al modelo, o sea, es simplemente aplicar el conjunto eh, de datos, ¿sí? Sobre una nueva observación. ah, ok, ya entendí. O sea, claro, vos ya tenés, ya entendí. O sea, vos ya tenés todos esos datos que ya están, eso ya la sabe el algoritmo, todo lo que están ahí, puntitos. Ese punto nuevo es un dato nuevo. Exacto. Ya entendí. Listo. Sí, por eso tenés que entrenar una banda, si puede tener algo, pero si lo metes entre el violeta y el verde, no va a poder clasificar nada. No, no, O sea, que, siempre lo va a poder clasificar. claro, puede pasar porque si vos tenés un K muy chico y no detecta nada, ¿qué hace? No, Ninguno no, de no, esos. no. K, K no es el radio, ojo, La cantidad que están alrededor. Listo, está es bien. el más cercano. Vos lo podés poner Claro, el más acá cercano. y el más cercano capaz que es este. O sea, yo pongo un mismo punto Claro, acá y el más cercano es este, pero siempre uno más cercano va a haber. claro. Siempre, ok. Eh, no, puedes poner un K par, pero conviene que Pero, sea impar o que por lo menos no sea múltiplo de la cantidad de clases de salida. claro, porque si tenés si te da dos vecinos verdes y dos vecinos amarillos, ¿ahí qué hace? ¿Cuál elige? El primero que se le ocurre. Bueno, ahí depende de la implementación del algoritmo, Mm, pero te puede dar que es un 50% o simplemente uno de los dos al azar. claro, te conviene que sea siempre impar. Exactamente. Y si es múltiplo de los, ¿cómo es? De las clases, ahora este ejemplo no se ve mucho, pero si los de la clase uno estuvieran abajo a la derecha de esas dos nubecitas, podrías tomar, por ejemplo, con K igual a 9, podrías tomar 3 3 y 3 y no habría desempate. Totalmente. En este caso, como acá es un hiperparámetro, es decir, los hiperparámetros son parámetros que elegimos nosotros. Muchas veces las implementaciones proveen parámetros por defecto que suelen ser los más utilizados. Pero como es un hiperparámetro, nosotros podemos decir, si tengo 3 clases de salida, me conviene que sean, por ejemplo, 10, que K sea igual a 10. ¿Para qué? Y para que sea más difícil que haya un empate. Pero bueno, eh, o 13, por ejemplo, que sería creo que mejor. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, ahora te entendemos. Gracias, profe. Perfecto. Muy bien. Algunos
podrán preguntarme si realmente este método se usa para algo, o sea, siendo que es tan sencillo. Y hay métodos mucho más complejos hoy en día. Bueno, ¿tiene sentido explicar esto? ¿Solo tiene un interés académico para entender métodos más complejos? El año pasado les hubiera dicho, bueno, sí, es un método sencillo que puede servir en algunos casos simples, pero no se usa o no tiene demasiada relevancia. Pero este año la respuesta es completamente diferente. Tengo que ampliar un poco esta clase, todavía no tuve tiempo de hacerlo, pero les voy a mostrar algo que es bastante interesante. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Para que puedan ver. Low resource. Text classification, a parameter free classification method with compressor. Esto es un artículo científico, ¿sí? Que fue publicado este año. Fíjense, desde el 2023. Salió en el ACL, que es una revista científica, este año. Y si leemos el abstract, que básicamente es un resumen de lo que dice el artículo científico, dice acá, K Nearest Neighbor Classifier. Epa, está nombrando un artículo científico del 2023 a este método tan sencillo de KNN. ¿Qué es lo que están haciendo? Dice, proponemos una alternativa a DNN. ¿Qué es DNN? Deep Neural Network, o sea, las redes de aprendizaje profundo, lo que se está usando hoy en día para prácticamente todo lo que sea. Combinamos un compresor tipo gzip, el zip, que ustedes, el archivo, el compresor de archivos zip o gzip, que es la versión de open source que existe para Linux, con KNN. Y que hicieron un text classification, o sea, clasificaron texto, que es algo que vamos a ver más adelante, clasificación de texto cuando veamos procesamiento de lenguaje natural, sin entrenamiento, y nuestro método obtuvo mejores resultados que redes neuronales no entrenadas. ¿Sí? Como por ejemplo BERT. Supera a BERT, que es un modelo de lenguaje, que lo vamos a ver también más adelante cuando veamos modelos de lenguaje. Y lo que están diciendo es, nosotros agarramos, queremos hacer clasificación de texto, o sea, una tarea compleja de procesamiento de lenguaje natural, comprimimos los textos con gzip y tiramos KNN, y esto anduvo mejor que los modelos de redes neuronales profundas, incluso que BERT, que es un modelo de Google. Esto es fantástico, es tipo, bueno, lo atamos con alambre y anda mejor que todo ese centro de datos con 48 millones de GPU que tienen en Microsoft o en OpenAI. Entonces, siempre es bueno tener estas herramientas, saber cómo funcionan y tenerlas a mano y a disposición, porque no sabemos cuándo pueden venir a resolvernos problemas complejos, realmente como el que están resolviendo estos autores. Profe, te hago una consulta, pero por como Sí. lo estás mostrando ahora, el ejemplo, esto sirve más para predecir datos cuantitativos. ¿Cómo sería esto con un cualitativo? ¿No te sirve? No, cualitativos. Estamos haciendo una predicción de una clase. Va, sí, claro, pero estás usando tipo de datos para medir cuantitativos. Onda, el ancho, el alto y no sé cuánto, no me acuerdo qué otras variables tenía de Sí, la flor. sí. Para predecir un variable cualitativo, sí, que tiene sentido. Pero si yo tengo los colores, no, los colores también lo puedes predecir con números, pero A ver, no, acá nosotros estamos usando un tipo de distancia que es la distancia euclídea y la calculamos a partir de una representación numérica en punto flotante, como se hace habitualmente, claro. para representar números reales. Ahora, vos estás diciendo,
si yo tengo un dataset donde no tengo ningún valor que sea numérico en un rango continuo, y tengo simplemente clases, ¿cómo se llama? Valores, Cualitativos. sí, no es la palabra que estoy buscando, pero bueno, sí, valores cualitativos, ¿no? Como, bueno, Claro, porque también me quedó esa duda de que hace pasado con lo de árboles, que también esto de árboles también es todo con cuantitativo, que tenés que convertir es de al alguna revés, manera árboles. En árboles es al revés porque vos los valores cuantitativos los convertías a clases, ¿te acordás? Claro, sí, Acá es al revés, trabajamos directamente con valores numéricos. claro, por Ahora, eso. eh, primero, vos puedes cambiar esa distancia de Euclides y usar otra, o incluso definir tu propia fórmula de distancia en base a ciertas clases. Obviamente, este algoritmo no está pensado para ser utilizado con un conjunto de datos en el cual tus datos no son numéricos. Vos lo podés adaptar. Cuando estamos hablando de clasificación de texto, que estamos hablando de palabras, vos tenés que clasificar palabras. Las palabras no son numéricas, pero hay técnicas que permiten convertir las palabras en vectores, por ejemplo. Entonces, eso se puede hacer, pero lo vamos a ver más adelante, cuando veamos redes neuronales y cuando veamos clasificación de texto y procesamiento de lenguaje natural en general. Bueno, Felipe, genial. Felipe dice, no existe la bala de plata, dicen en algo 3. Hay que saber cuándo es mejor, supongo. Sí, a ver, hoy en día todos los problemas complejos relacionados con inteligencia artificial se están solucionando con redes de aprendizaje profundo. Por eso son como una bala de plata para cualquier problema. Se dejaron de lado estos algoritmos clásicos y más sencillos, pero de repente hay personas que los recuperaron, los están analizando, como el ejemplo que les mostré, y ven que funcionan. Y hay algo que no dije, o sea, es un código de 5 líneas que supera a un código extremadamente complejo y que consume muchísimo tiempo de GPU y de CPU. Entonces, la diferencia es abismal, y aún así lo supera. O sea, porque si me decís, bueno, es un poco peor, pero es más simple de implementar, menos costoso, puede convenir igual, pero en este caso incluso decía que lo superaba. Claro, pero es como decía Feli recién, es como más aplicado a ese caso especial, pero si yo tengo que, no sé, un ejemplo análogo a eso se me ocurre, es tipo, necesito medir la distancia a mi brazo y uso me voy a un hospital que tiene una regla, qué sé yo, digo, no, puedo agarrar un metro y medirlo, como algo así pienso yo. Como capaz que justo lo que esta red neuronal súper compleja hecho para esto, capaz que resulta más servir esto que estamos viendo ahora, no me acuerdo cómo se llamaba. KNN. Claro. Este, No sé si se entendió lo que estaba tratando de decir, pero bueno. sí, sí, creo que se entendió. Bueno, eh, si no tienen preguntas, vamos a seguir con el siguiente modelo que es Support Vector Machines. El link del artículo, sí, yo te lo paso. Lo voy a copiar en Slack, ¿sí? Así les queda. Hay un canal en Slack que se llama Teóricas, lo copié ahí, ¿sí? Bien.
Bueno, Support Vector Machines. Este es el método por lejos con el mejor nombre. Imagínense, ¿qué se estarán imaginando? ¿Qué es un Support Vector Machine? Bueno, Soporte máquina para soportar vectores. es una máquina para soportar vectores. Claro. Exactamente, pero ¿qué es una máquina para soportar vectores? Bueno, Una calculadora algebraica. está bien, está trabajando la imaginación, ¿no? Una calculadora algebraica. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Esto viene a cuenta de la clase de redes neuronales, que antes la daba antes de este tema y ahora la doy después. Así que voy a hacer una breve introducción de lo que estoy explicando acá. Nosotros vimos que hay problemas que son linealmente separables. Y por ejemplo, podríamos usar regresión lineal, ¿se acuerdan? El primer modelo que vimos, para solucionar este tipo de problemas. ¿Sí? La regresión lineal, la regresión lineal igual es para regresión, es un mal ejemplo lo que acabo de decir. La regresión logística. En regresión logística podemos dividir el espacio utilizando una curva, en particular una sigmoide, pero hay problemas en los cuales no es posible separar el espacio en dos y que me quede de un lado la clase A y del otro lado la clase B. Esto pasa también con el perceptrón. Ya lo voy a explicar más adelante. El perceptrón es una red neuronal, es la red neuronal más sencilla que puede haber, más simple, porque tiene una sola neurona, y lo único que hace esta red neuronal es divide, ese sí es un nombre, dice Felipe, divide el espacio en dos, sí, gran nombre. Muy bien, entonces, yo podía trazar una línea y con eso crear una compuerta AND o una compuerta OR utilizando un perceptrón. ¿Vieron compuertas lógicas? Ahora bien, hay una que sería el XOR, que si yo lo quiero visualizar, tendría esta forma, ¿sí? El XOR es aquella compuerta o aquella operación lógica, si prefieren, esa operación lógica en el cual yo puedo decir A o B, pero no A y B a la vez. Supongo que esto ya lo han visto en otra materia, pero bueno, hablando coloquialmente, una vez puede decir, por ejemplo, ¿qué te parece si vamos al cine y a comer? O al cine o a comer. Y cuando hablamos, coloquialmente decimos o, estamos dando a entender que ambas opciones son posibles. Vamos a ir al cine o a comer o a ambos lados. Y otras veces, sí, son distintas. Podemos decir, por ejemplo, vamos al cine o al teatro, y en ese caso son excluyentes. O vamos a un lado o al otro. No podemos ir a los dos a la vez. Lógicamente, hay dos operaciones distintas para eso. Una es el OR tradicional, que permite, digamos, que la opción A sea verdadera y que la opción B también sea verdadera. Y luego tenemos la operación SOR, que nos devuelve true si A es verdadera o B es verdadera, pero no si ambas. Entonces, en este caso, A y B serían la proposición x1 y x2. No me acuerdo, disyunción exclusiva puede ser. Yo la conozco como SOR, pero puede ser que tenga un nombre un poco más elegante. Entonces, si x1 y x2, ambas son falsas, o sea, son 0, si lo pensamos desde el punto de vista de la álgebra de Boole, 0, false es 0. Entonces,
x2 es 0 y x1 es 0, esto es false, ¿sí? Porque no se cumple ninguna de las dos. Si se cumplen las dos son una, x2 es 1 y x1 es 1, o sea, son true. El XOR es false también, es 0. ¿Por qué? Porque se cumplen ambas. Y solo es true cuando una es positiva y la otra negativa. Entonces, si yo quiero modelizar esto, o sea, construir un modelo tal que entre una proposición x1 y una proposición x2 y me devuelva true o false, tengo que poder dividir ese espacio con dos rectas. No hay forma de que yo pueda trazar una línea, ¿sí? Se dan cuenta de que no puedo de ninguna manera trazar una línea y que me divida perfectamente el espacio de las que son true versus de las que son false. Esto se llama que es un problema que no es linealmente separable. ¿Me siguen hasta acá? Creo que me enrosqué demasiado. Profe, disculpa, ¿podés repetir lo último? Lo de las líneas. Dije, ¿me siguen hasta acá? No, mentira. Sí, digamos, estas líneas que están acá representan a mi modelo, ¿sí? Al clasificador. Yo quiero construir un clasificador que tenga la lógica de una compuerta XOR o de esta operación lógica XOR o, como dijeron acá, disyunción exclusiva in the morning. Bueno, entonces, este modelo tiene que poder de alguna manera trazar una separación por acá y una separación por acá. No necesariamente a esta altura, estas líneas podrían estar más cerca o más alejadas, pero el espacio no puede ser dividido con una sola línea. Si yo elimino una de las líneas y me quedo solo con una, no hay forma en la cual yo pueda, con una sola recta, partir el espacio de tal manera que me queden de un lado de los true y del otro lado de los false. Necesito hacer una doble partición. Eso es lo que quise explicar. ¿Se entiende, Melina? Sí, sí, ahí se entendió perfecto. Gracias. Bien, perfecto. Bueno. Pero, si extendemos el cuadrado a través del hipotético eje Z, puedo convertir el problema en un problema linealmente separable. ¿Por qué? Porque un problema puede que no sea linealmente separable en una dimensión, pero sí puede ser linealmente separable en una dimensión superior. ¿Sí? Si yo utilizo 3 dimensiones y muevo los valores true en este eje Z hacia adelante, yo ahora puedo trazar un plano, que la ecuación del plano en 3 dimensiones es exactamente igual a la ecuación de la recta en 2 dimensiones. Y este plano acá podría, como pueden ver, partir el espacio, que es un espacio tridimensional ahora, en dos. De un lado quedan los true y del otro lado quedan los false. Y es linealmente separable en una dimensión superior. ¿Se entendió, Mariana, que veo que acá pusiste los false no pueden quedar separados? Asumo que sí. ¿Cómo es tu pregunta? Que los false no quedan separados en 2 dimensiones. O sea, vos decís porque queda un conjunto acá y otro conjunto acá. Sí, claro. Está bien. Bueno, eso no importa, porque vos decís que esto de acá es false y esto de acá es false. Podrías hacer otro tipo de clasificación si quisieras y decir esto es A, esto es B y esto es C, pero en este caso A y C van a ser false para vos. Eso no interesa. Muy bien. Entonces, ahora sí. Volvamos 40 pasos atrás y empecemos con unos clasificadores
muy sencillos, muy parecidos a los que vimos recién, al KNN, ¿sí? Estos clasificadores se llaman clasificadores basados en el margen respecto del umbral. Creo que tiene otro nombre, pero bueno. Imagínense que yo lo que tengo ahora es un dataset, un conjunto de datos, donde tengo la observación de un laboratorio con el peso en gramos de unos ratones de laboratorio. No tengo otros datos. Una sola columna, una sola variable, la variable peso. Y tengo, no sé, 10 ratones, 15 ratones, no sé cuántos hay. Bueno, grafico en una sola dimensión, porque no tengo más que una columna, el peso, y por cada observación, por cada ratón, pongo un circulito en el peso que tienen, ¿sí? Me va a quedar algo como lo que ven acá. ¿Se entiende? Y luego digo, estos ratones que yo tengo acá en mi dataset, porque son ratones que controlé en el laboratorio, yo sé que estos de acá tienen obesidad. Digo, no tienen obesidad, son no obesos. Y estos otros sí son obesos, ¿sí? Esa es mi variable de salida, la variable target, la que yo quiero obtener. Fenómeno. Trazo un umbral aleatorio, digo por acá. Y los que están de este lado son no obesos, los que están de este lado son obesos. Aparece un nuevo ratón, una nueva observación, me dan el peso y digo, ok, no es obeso. ¿Por qué? Porque cayó de este lado del umbral. Viene otro ratón, lo pesamos, anoto el peso, cae acá y digo, este es obeso. ¿Por qué? Porque cayó del umbral para acá. Tercer ratón, cae ahí en el umbral y me da que es obeso. ¿Por qué? Porque está del umbral para este lado. Ahora, ¿era realmente obeso? Porque si lo veo acá, visualmente, está más cerca de los no obesos que de los obesos. Entonces, ¿está bien trazado este umbral? No, porque lo puso de forma aleatoria. Es un umbral bastante malo. ¿Podemos actualizar el umbral? Dice Juan Martín. Sí, es lo que tenemos que hacer. Construir una manera de definir un umbral mejor que este. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer donde la mayoría, o sea, tenemos, no sé, la tandas 500 ratas por análisis, algo así, y donde caiga el promedio. Va, no sé, o sea, podemos tener un inicio donde de acá para allá es gordo, de acá para allá es no gordo. Ya lo tenemos marcado aleatoriamente. Y después si actualizamos el nuevo dataset dependiendo donde hay más gordo, más o menos gordo, lo podemos ir corriendo izquierda a derecha capaz. O sea, dependiendo de la nueva moda. Tipo, si previamente la mayoría era gordo y ahora la nueva mayoría no es menos gordo, entonces hay que reactualizar qué es gordo y qué no. ¿Es válido eso capaz? Puede ser, puede ser. Yo me imagino que estás pensando algo tipo KNN, que va iterando a medida que va apareciendo nuevas observaciones y midiendo las distancias a un centroide, que en este caso habría un umbral, pero algo similar, ¿no? Claro, sí. A Camins, perdón, no a KNN, a Camins. Sí. Podría ser. Pero yo acá tengo otra propuesta, digamos, es válida la tuya, que sería simplemente buscar los dos observaciones límites de mi conjunto y trazar en el medio
el umbral, o sea, un umbral equidistante de las dos observaciones límites. Que vamos a ver que tampoco es la mejor idea esta, pero es mejor que la anterior. Entonces, con este nuevo umbral, la observación que antes me quedaba clasificada como obesa, ahora me queda como no obesa, ¿sí? Siempre porque las estoy midiendo a partir del umbral, de qué lado del umbral quedaron. Y tiene sentido porque está más cerca de los ratones que no eran obesos y más lejos de los otros. Esta distancia que yo tengo entre las observaciones límites y el umbral se llama margen. Esto que está acá se llama margen. Al haber hecho esta partición de que tomamos las dos observaciones límites, este margen quedó igual. O sea, el margen derecho es igual que el margen izquierdo. Perdón, estoy leyendo acá el comentario de Gianluca, que dice, o sea, tanto como para este como para otro deberías usar un criterio. Porque si yo saco la media o el promedio y marco el umbral ahí, pero quizás eran todos gordos los ratones o algunos más que otros nomás. No sé si entiendo del todo tu pregunta, Gianluca, ¿querés expresarla? Hola, ¿se me escuchó? Sí, te escucho, te escucho. Lo que estaba pensando es tipo, vos dijiste que separás los dos extremos, ¿no? Los que están más a la izquierda, los que están más a la derecha, que serían los puntitos naranja y verde que están ahí. Lo que yo digo es que tipo, no sé, pensarlo con humanos por ahí, que es más fácil decirlo. Por ahí, el que está naranja de este extremo es un humano de 100 kilos y todo lo del verde para la derecha son de 160 para arriba. Lo que quiero decir es que ¿cómo puedo usar un criterio de ese estilo para decir cuál es gordo y cuál es no? Pues ahí serían todos gordos en realidad. Eso es lo que quiero decir. Que a unos sean Bien. más gordos que otros no quita que por ahí sean gordos de allá. Justo por este ejemplo, pero para otro ejemplo sería lo mismo, ¿no? Ok. A ver, yo tengo un conjunto de datos inicial. Ese conjunto de datos yo lo obtuve en un laboratorio. En ese laboratorio midieron a los ratones con un montón de pruebas y determinaron que algunos estaban obesos y que otros no estaban obesos. Eso se determinó a partir de un montón de ensayos veterinarios, clínicos y un consenso de los médicos veterinarios que estaban ahí. Luego a mí me dijeron usar el peso nada más para tratar de armar un clasificador. Lo que sabés es que los que tienen este peso de acá son obesos, los que tienen estos otros pesos son obesos. Pero no hay duda respecto a esas observaciones, a mis observaciones iniciales. Ok, ¿Se o sea, entiende? vos tenés información de antemano de. Tengo un conjunto de datos clasificado. Ok, está No es que bien. yo tenía pesos y tracé un umbral y dije, de acá para acá son flacos, de acá para acá son gordos, como están diciendo, no. Yo ya eso es dato. Es un dato que me viene del laboratorio, este ratón pesa tanto y es obeso, este ratón pesa tanto y es flaco. Ok, vos no tenés datos de antemano. Tengo datos en mano. Lo único que yo no sé son las nuevas observaciones, porque yo estoy construyendo un modelo para clasificar nuevas observaciones. Ok, perfecto, entiendo. Genial. Santiago, Me hace pensar esto en el sentido como en la sociedad, ¿no? Nosotros podemos haber hecho hace 100 años atrás. Si un hombre pesaba tanto, era gordo que no. Y a lo largo del tiempo se va actualizando, pero ya todos los humanos vamos cambiando también de peso, aumentando. ¿Tiene algo que ver eso también? O sea, una actualización, o sea, un nuevo contexto de qué es gordo y qué no, a lo largo de iteraciones a los años. O sea, lo mismo con esto de ratones. Onda, por cada cantidad nueva de ratones, ¿hay alguna cuenta que podemos hacer para estimar cuál sería un peso mínimo para decir que es gordo y que no? bien. Creo que son dos preguntas. La primera, bueno, a ver, si un ratón es obeso o no es obeso,
depende en última instancia de una clasificación arbitraria que definió un conjunto de científicos, pero se supone que hay cierto consenso científico sobre que eso es así. Puede cambiar a lo largo del tiempo, puede cambiar, ha cambiado, han cambiado los parámetros para las personas, muchas veces, de lo que se considera saludable, de lo que se considera... Claro, no, pero me refiero que la lógica de cómo eso se va increpando a lo largo del tiempo de la vida real, si se puede aplicar esa lógica acá con las ratas. O sea, dependiendo la cantidad, o sea, no sé, yo veo que a mi primera entrada que un tercio de los ratones están de este lado y son gordos. Por ende, después del próximo entrada tiene que cumplir eso, por más que cambie el margen o no, tiene que cumplir siempre eso. ¿Tiene sentido estandarizar algo así o no? Depende, o sea, vos querés digamos, tener un modelo que se vaya actualizando solo a medida que va recibiendo nueva información. ¿Y eso no es lo que hace acá? ¿Que va actualizando el margen a lo largo de cada iteración? No. El margen lo seteamos nosotros. A partir de un conjunto de entrada, construimos un modelo. Ese modelo, o sea, este modelo es súper simple. No tiene nada más que un valor que es el umbral. Ese umbral es lo único que tenemos para decidir cualquier observación futura si es obeso o no obeso. Ahora, no se actualiza solo en cada iteración. Hay otros métodos que sí hacen eso, que se pueden actualizar de forma productiva, digamos, o sea, cuando están funcionando de forma productiva, ir aprendiendo y actualizando. Pero eso es algo completamente distinto. Y no lo vamos a ver en este curso. Claro, ok. Claro, yo pensaba que íbamos, después de cada iteración, actualizar el umbral, por eso. No. No, esto es un poco para entender cómo funcionaban algunos modelos muy sencillos basados en el umbral, parecido al modelo de KNN. Ese umbral se traza una sola vez a partir del conjunto de datos de entrada que tenemos y no se modifica más. Lo que estamos viendo es, bueno, cómo seteamos ese umbral o cómo podemos hacer que este modelo sea mejor para que no cometa tantos errores. Sí, porque es un modelo muy sencillo. Muy bien. No sé si había una pregunta más acá en el chat. ¿Tenés que cambiar el umbral cuando hay un nuevo extremo? Ahora vamos a ver eso, Mariana. Bueno, pues son medidas subjetivas, etc. Bien. Benito, venga, pupis. Oh, perdón, tengo el micrófono prendido. Entonces, este es el margen, ¿sí? Es lo último que yo he dicho. Esta distancia se llama margen. Y al poner el umbral entre los dos extremos, este margen es el margen más grande posible. Si yo lo moviese un poquito para acá, este sería más chico, este sería más grande, pero este sería más chico, y si lo moviese para acá, este de acá sería más chico. Como el margen es el más grande posible, este tipo de clasificador se llama clasificador de margen máximo, o en inglés, Maximal Margin Classifier. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene este modelo. Bueno, ¿qué pasa si me dan ahora otro conjunto de datos del laboratorio? Este es el nuevo conjunto de datos actualizado con los nuevos ratones. En rojo tenés los no obesos y en verde los obesos. ¿Cómo nos quedaría un modelo de margen máximo con un set de datos así? Claramente, este ratón de acá es un outlier, independientemente de que sea un valor real. Es un outlier porque es un valor no esperado. Este modelo es un modelo sensible a los outliers. Eso quiere decir que el margen va a quedar acá.
Y si nosotros ponemos el margen ahí, está claro que no hay ningún otro lugar donde yo lo pueda poner que maximice la distancia entre las observaciones. Pero ¿qué pasaría si de repente aparece una nueva observación por acá? Obviamente, este modelo diría, es un ratón no obeso. Porque queda a este lado. Pero si yo lo pienso como KNN y veo la distancia, digo, bueno, pero sin contar este outlier, está bastante lejos del resto de los ratones no obesos. Y está más cerca de los obesos, sin contar el outlier. Entonces, los clasificadores Maximal Margin Classifier son súper sensibles a los outliers. Y si tenemos outliers en nuestro conjunto de datos, van a producir muchas clasificaciones erróneas. Es decir, es un modelo muy sencillo, funciona bien siempre y cuando tenemos un conjunto sin outliers, ¿sí? Que no es lo que habitualmente pasa. Bueno, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos seguir trabajando este modelo hasta mejorarlo un poco más? Hacer un modelo un poco más complejo. Bien, para mejorar hay que permitir las clasificaciones erróneas. O sea, hay que permitir que el modelo se equivoque. Y eso quiere decir que tenemos que poner el umbral acá, a pesar de que nos quede un ratón mal clasificado, que nos quede un ratón de este lado. Entonces, lo ponemos como antes y decimos que este es un valor mal clasificado, y si viene una nueva observación como la anterior, ahora sí la va a clasificar como obeso. Muy bien. Entonces, si el umbral es poco sensible al conjunto de entrenamiento, decimos que tenemos un higher bias, es decir, un sesgo alto o un bias alto. Pero si el desempeño es bueno, con nuevos datos, tenemos un low variance o una varianza baja. Es lo que tenemos acá. Por el contrario, cuando poníamos el umbral de este lado, teníamos un umbral que es muy sensible al conjunto de entrenamiento, ¿sí? Teníamos un sesgo bajo y un desempeño pobre con nuevos datos, teníamos una varianza alta. Entonces, como ahora nosotros estamos utilizando este modelo de maximal clasificador de margen máximo, pero permitiendo que en ese margen haya clasificaciones erróneas, vamos a decir que ese margen no es duro, sino que es un margen blando, es un soft margin. Y así se llama este tipo de clasificador. Entonces, la pregunta que nos hacemos a continuación es, bueno, pero si yo voy a permitir clasificaciones erróneas, entonces, ¿cómo sé cuál es el mejor soft margin que puedo elegir? Porque lo elegí acá, pero lo podría haber elegido acá y tener un soft margin muy amplio y asumir que tiene un montón de clasificaciones erróneas. ¿Por qué el 1 es mejor que el 2? Creo que alguien preguntó algo. ¿Se autopercibe flaco? ¿Qué dijeron? Ok. Profe, ¿cuál? Me Sí. hicieron reír. No, pensé que habían escrito una pregunta. Sí, ¿alguien quería preguntar Yo algo? te iba a decir, sí, Mm. ¿cómo te das cuenta que, o sea, ese va a estar más mal clasificado? Es decir, siempre vas a tener que calcular una distancia como al resto de los... Bien. El soft margin se calcula mediante el algoritmo. ¿Cómo calcula el algoritmo? Bueno, utiliza cross-validation. ¿Ustedes vieron cross-validation? El K-fold. Creo que lo explicaron en la clase práctica. Sí, sí. Bueno, va a utilizar K-fold. Y va a partir el conjunto en dos, un 70-30, o a veces en 10 subconjuntos, ¿no? Y va a usar pares de observaciones similares para calcular la distancia media del umbral
y validará la clasificación con el segundo conjunto. Como sabe de antemano que va a soportar clasificaciones erróneas, tendrá que definir cuántas soportará en su margen blando y cuántas observaciones. Entonces, bueno, si el margen blando calculado como mejor por el algoritmo es este que está acá, ¿ven? Supónganse. Voy a tener dentro del margen una clasificación errónea y dos correctas, ¿sí? Dentro de este soft margin. Estos son parámetros que tiene que recibir el algoritmo. Cuando usamos un margen blando, soft margin, para determinar la ubicación del umbral, estamos utilizando un soft margin classifier, ¿sí? Ese es el nombre de este modelo. Pero algunos le dicen support vector classifier. Support vector classifier, ya le voy a explicar por qué. Pero primero quiero volver de nuevo a la idea anterior. ¿Cómo hace el algoritmo para saber cuál es el mejor soft margin? Bueno, parte el conjunto en testing y entrenamiento y va buscando, a partir de las observaciones límites, umbrales tal que mejoren el desempeño no en training, sino en testing. Y obviamente hay un hiperparámetro que dice, bueno, hasta cierta cantidad o cierto porcentaje de observaciones pueden estar dentro del soft margin y dentro de este soft margin puede haber tantas mal clasificadas en training. Entonces, utilizando kfold, haciendo una partición, va a decir, bueno, si yo pongo el soft margin acá, obtengo el mejor desempeño en testing, aunque me queden dos mal clasificadas. Eso es lo que hace el algoritmo en resumidas cuentas. Y por eso define un soft margin completamente aleatorio. Muy bien. Support vector classifier. ¿Por qué dicen support vector classifier si soft margin parece ser más intuitivo respecto a lo que yo expliqué? Bueno, básicamente porque hay observaciones en los límites, ¿sí? Siempre el límite del soft margin está dado por una observación. Va a haber siempre una observación que va a estar definiendo dónde termina el soft margin. Y el soft margin va a ser desde ahí hasta el umbral. Estas observaciones se llaman vectores soporte, ¿sí? ¿Por qué vectores? Bueno, porque son, en este caso estoy en una sola dimensión, pero si tuviera más dimensiones serían vectores. Son puntos en un espacio n-dimensional. En este caso, bueno, son escalares porque el espacio es 1. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener un conjunto de datos solo con el peso de los ratones, tengo peso y altura? Peso y altura. Y ahora voy a decidir si un ratón es obeso o no es obeso, no solo con el peso, sino también con la altura del mismo. Bueno, voy a tener una visualización en dos dimensiones como la que tengo acá, y un umbral que va a ser, en este caso, una recta. Ya no es un punto el umbral, sino una recta que divide el espacio en dos. ¿Sí? Este es el support vector classifier, que básicamente es una recta. Y estas de acá son las observaciones que me están definiendo por dónde pasa el soft margin, es decir, el margen blando. Estas otras observaciones que marqué acá están fuera del margen, ¿sí? Fuera de este margen blando. Y esta de acá está dentro del margen blando. Si yo, a su vez, ahora agregase una nueva columna, altura, masa y edad, esto ya se convertiría en un espacio tridimensional y el umbral va a ser un plano. No una recta, sino un plano. Si yo ahora agrego una columna adicional, por ejemplo, presión sanguínea. Quiero la presión sanguínea, la edad, la masa y la altura.
entonces voy a tener un gráfico ya de 4 dimensiones. Esto ya es un poco más complejo de graficar, no es completamente imposible, pero es bastante más complejo. Podría recurrir a colores para la 4ª dimensión. Pero definitivamente si tengo más de 4 dimensiones, chao, no hay chance de que pueda representarlo de una manera coherente. Lo que sí puedo pensar es cómo va a ser en estos espacios el clasificador, este support vector classifier, este umbral. Bueno, si tengo una dimensión, como tenía al principio, la masa o peso tiene 0 dimensiones, es decir, es un punto. Si tengo 2 dimensiones, va a tener una dimensión, va a ser una línea. Si tengo 3, va a tener 2 dimensiones, va a ser un plano. Si tengo 4 dimensiones, va a tener 3 dimensiones, va a ser un espacio. Si tengo 5 dimensiones, va a tener 4 dimensiones y va a ser un hiperplano o hiperespacio. Y si tengo n dimensiones, bueno, también va a ser un hiperplano. Cualquier cosa que tenga más de 3 dimensiones, para nosotros es un hiperplano. ¿Sí? Desde el punto de vista de la ecuación no cambia nada porque sigue siendo una ecuación de una recta, pero lo llamamos hiperplano. Entonces siempre lo que tenemos, no importa las dimensiones, lo llamamos hiperplano. Quiere decir que este umbral va a ser un hiperplano, aunque esté ahora en una dimensión. Lo llamamos hiperplano. Los support vector classifiers pueden manejar outliers, ¿sí? Como vemos. Fíjense cómo importa detectar los outliers y quitarlos o dejarlos, depende el modelo que van a utilizar. Ustedes lo trabajaron en el dataset de hoteles. Dejar o no los outliers depende, obviamente, del problema, pero también del modelo. ¿Tengo un modelo que lo soporta o tengo un modelo que no lo soporta? Alguien preguntó algo, Ignacio. Dice, hasta ahora todos los modelos de clasificación que vimos son únicamente para datos cuantitativos, ¿no? A excepción de árboles. Sí, para un dataset que tiene datos cuantitativos. Pero, como vimos, hay técnicas que pueden transformar un modelo cuantitativo en cualitativo y viceversa. Muy bien. Entonces, dice, como pueden manejar clasificaciones erróneas, pueden manejar clasificaciones superpuestas. Muy bien. Hasta acá fenómeno, listo. Entonces, entendieron cómo funcionan estos métodos de clasificación basados en umbral, y en particular los de umbral de margen blando o soft margin classifiers, más conocidos como support vector classifiers. Pero a veces yo tengo problemas como los que están acá. No tengo problemas que son linealmente separables, como saber si un ratón es obeso o no es obeso. Tengo, por ejemplo, la dosis de una droga. Fíjense, yo ahora estoy haciendo experimento de nuevo con los ratones, les damos a los ratones diferentes dosis de una droga y vemos que cuando la dosis aparece dentro de este rango en miligramos, están curados. Si está muy por debajo, no están curados. Y si está muy por arriba, tampoco están curados. Eso quiere decir que para que la medicación sea efectiva, la dosis de la droga tiene que estar en un rango intermedio. No puede ser ni muy baja ni muy alta. Cuando yo lo grafico en una dimensión, tengo algo como lo que vemos acá. Pero, ¿cómo podría yo utilizar un método como el anterior, como el support vector classifier, si tengo un problema que no es linealmente separable? ¿Puedo poner el umbral acá? No.
no importa dónde ponga el umbral, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá. El problema no se puede resolver. O sea, los modelos que vimos recién, support vector classifier, no sirven cuando tenemos problemas que no son linealmente separables. Fin de la cuestión. ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo se puede resolver este problema? Bueno, a alguien se le ocurrió un método que se llama support vector machines. Y como anticipé al principio, van a llevar un problema que no es linealmente separable a una dimensión mayor para que el problema sea finalmente linealmente separable. Entonces, tengo, como tenía antes, dosis de una droga. Agrego un eje X y digo, en este eje X voy a poner la dosis al cuadrado. ¿Cómo queda esto? Y va a tener una forma de una parábola. Es X cuadrado, no es otra cosa. Y si lo ven, ahora el problema es linealmente separable. Y eso quiere decir que puedo utilizar el método soportes de vectores. El support vector classifier. ¿Qué pasa si viene una nueva observación que está por acá? ¿Cómo lo calculo? Bueno, la elevo al cuadrado, veo dónde debería quedar ubicada, y si me queda ubicada de este lado del umbral para arriba, será que está mal, si me queda para abajo, será que está bien. Esta es la idea principal de los support vector machines. Empezamos con observaciones en una dimensión relativamente baja, la llevamos a una dimensión mayor y encontramos un clasificador de tipo support vector classifier que separa los datos en la alta dimensión en dos grupos. Juan Martín. Sí, ahí elevaste al cuadrado porque fue el método que encontraste para separarlo linealmente. ¿Podría haber sido cualquier fórmula para el eje Y? Ahora voy a explicar un poco eso. Ok, gracias. ¿Por qué elegimos y igual a x cuadrado? ¿Alguien había estado chusmeando las diapositivas? No. Básicamente, este algoritmo, Support Vector Machine, utiliza algo llamado funciones de kernel. ¿Qué hacen estas funciones? Sistemáticamente buscan clasificadores del tipo que vimos antes, del tipo Support Vector Classifier, en dimensiones más altas. El ejemplo anterior usamos un tipo de kernel que se llama kernel polinómico, el cual toma un parámetro de, ¿sí? O sea, un hiperparámetro para el grado del polinomio. Entonces, con d igual 1, en una dimensión computa la relación entre cada par de observaciones para encontrar, fíjense, acá como la flechita va comparando esta con esta, esta con esta, con esta, esta con esta, etcétera, haciendo una comparación uno con uno, hasta encontrar un umbral, ¿sí? El support vector classifier. Luego, con d igual 2, obtiene una segunda dimensión elevando al cuadrado las observaciones. Y luego, de nuevo, computa la relación entre cada par de observaciones, ¿sí? Agarra una y chequea la relación de las demás. Y con ese cálculo busca un support vector classifier. Bueno, agrega a la dimensión que ya tenía una nueva dimensión basada en x al cubo, ¿sí? Ya teníamos x al cuadrado, una dimensión, otra dimensión, x al cubo, o 2x al cubo. Calcula el algoritmo nuevamente, las relaciones de nuevo entre cada par de observaciones y busca un plano que parte del conjunto.
Con d igual 4, repite el proceso agregando una dimensión adicional. Y lo mismo para cualquier d igual a n. Así funciona el kernel polinómico. Pero este es uno de los kernels. Hay otros kernels, o sea, otros mecanismos para elevar el problema a una dimensión más alta. Entonces, en resumen, el kernel polinómico de Support Vector Machine sistemáticamente incrementa las dimensiones seteando d desde 1, o el valor base que tengamos nosotros, hasta el valor del parámetro, ¿no? El valor que nosotros le hayamos dado como hiperparámetro. Pongamos que nosotros hayamos puesto d igual 8. Y calcula en cada caso las relaciones entre las observaciones para encontrar el hiperplano que parta el conjunto en dos. Que usa validación cruzada, que es lo que ya hemos dicho, como lo encontraba esos margen. Y en cada caso calcula el error y se queda con el mejor d. Es decir, al finalizar toda la evaluación del conjunto en todos los espacios n-dimensionales, dice, bueno, el que mejor resultado me dio fue, no sé, dimensión 5, d igual 5, me quedo con este, ¿sí? Y eso ya constituye el modelo entrenado. Tengan en cuenta que podría ser perfectamente que el modelo sea linealmente separable y lo resuelva con d igual 1, con la dimensión base, sin tener que hacer ninguna operación. Hay otros kernels, además del polinómico. Uno, por ejemplo, es el radial, se llama Radial Basis Function Kernel. Y lo que hace es soporta el Support Vector Classifiers en infinitas dimensiones. ¿Sí? Si ya cursaron álgebra 2, saben que pueden haber infinitas dimensiones, no hay nada de que asustarse. Así, simplificando un poco cómo funciona el Radial Basis Function Kernel o RBFK, funciona como un nearest neighbor, ¿sí? Como el que vimos antes del KNN, pero ponderado. Y utiliza las observaciones más cercanas para clasificar la nueva observación. Es como lo hemos planteado al principio, que pueden estar ponderadas. Bueno, las más lejanas tienen menos influencia y las más cercanas son más importantes. Estas funciones, las funciones de kernel, hacen algo que se llama el kernel trick, el truco del kernel, que en realidad no eleva todo el conjunto a una dimensión superior, no se hace el cálculo realmente de llevar a una dimensión superior, sino que calcula la relación entre pares de observaciones como si estuviesen en otra dimensión. Pero nada más. ¿Por qué? Porque es computacionalmente más barato hacerlo así. Reduce la cantidad de tiempo de cómputo necesario, evita un montón de matemática compleja y computacionalmente cara, y además es lo que permite que se pueda utilizar el kernel radial de infinitas dimensiones. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando ustedes usen scikit-learn, ustedes setean el kernel function como un hiperparámetro más. Vamos a buscarlo para que lo vean. Muy bien. Este es el Support Vector Machines implementado para scikit-learn. Fíjate que tiene variaciones para multiclase. Lo que nosotros vimos es el algoritmo original, pero bueno, tiene soporte para multiclases. Tiene soporte para regresión, no solo para clasificación. Obviamente implementan no solamente el algoritmo base, sino un montón de mejoras que se fueron publicando durante los años siguientes y que fueron mejorando el algoritmo y ampliándolo. Quiero por la parte de los hiperparámetros. Kernel function, ahí está. Estas son las funciones que ustedes pueden utilizar cuando utilizan el Support Vector Machine. La lineal, la polinomial, donde D especifica el grado, ¿sí? Esto es lo que
expliqué antes. La RBF, ¿no? Es la radial. Y la sigmoide. Bueno, estas son las 4 que soporta Scikit-Learn. Ustedes pueden probar. Van a ver que en general es un algoritmo costoso y depende del kernel function que use y el tamaño de su dataset, va a tardar más o menos en procesar. Así que, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Sí, porque en ese caso que estábamos viendo que era que se hacía como polinomial, como al cuadrado. Sí. Que se podría hacer lo mismo, pero si podríamos hacer como una especie de, si pones como la raíz en el centro de los datos, te queda como una especie de campana y no sé si hasta es mejor la separación lineal, te quedan como más separaditos los datos, quizás. No sé si eso se puede. Puede ser, puede Sería ser. Lo que pasa es informándole que una función distinta allí. usar una raíz cuadrada es costoso. Un Claro. logaritmo es costoso. No, pero eso sería sigue siendo un i al cuadrado, pero le pones la raíz, no sé, con múltiplo de raíz y haces que la raíz justo esté del lado de los que quedan en el medio. Entonces los otros datos se van a ir para arriba o para abajo y como que tenés más separados en vez de separarlos con una línea curva, los podrías hasta separar con una recta. Puede ser. A ver, no sé si Scikit-Learn te permite crear tu propia kernel function, pero si no sé que hay modelos librerías que sí las puedes definir vos, y vos podrías definir tu propia función kernel utilizando raíz. Ahora, tratan de ser siempre lo menos caras desde el punto de vista computacional las funciones de kernel, porque cuando el volumen de datos es grande, puede tardar varias horas incluso en hacer los cálculos. Y si vas a usar una raíz, la raíz es computacionalmente costosa. Santiago. ¿Cómo sería un ejemplo de uso del kernel trick? ¿En qué contexto sería una buena aplicación de uso? Del truco de O sea, kernel. claro, uno de los kernel functions. No, es cómo funciona, cómo están implementados. No hace el algoritmo, hace la implementación, pero no es que vos tengas que hacer nada. Ok, joya. El kernel trick es simplemente como una nota al margen para que ustedes sepan, más allá de cómo funciona el algoritmo desde el punto de vista teórico, estricto. O sea, yo les comento, bueno, ¿qué hace el algoritmo? Bueno, agarra el set de datos, lo eleva a una dimensión superior y busca un hiperplano que divida ese espacio. Bueno, eso desde el punto de vista teórico. Internamente, en las implementaciones no hace eso. Para que ustedes después no vengan y digan, no, pero profesor, usted me dijo que lo está elevando al cuadrado y no está haciendo eso. Bueno, es conceptual. Internamente está implementado con este kernel trick. ¿Por qué? Porque es más rápido. Y en vez de calcular, agarrar el set de datos entero y elevarlo todo a un espacio n-dimensional, agarra dos observaciones, calcula la relación que van a tener en ese espacio y sigue haciendo el cómputo. ¿Por qué? Porque es más rápido, pero sería lo mismo. Nada más que es una aclaración para que entiendan cómo está implementado, ¿no? No es que no se pueda hacer de otra forma. ¿Se entienden? Gastón dice si está subido al Drive. No, pero ya lo subo. Dame un segundito que les subo los dispositivos.
Profe, ¿nos queda algún tema más para ver? Porque no vi porque fui a buscar agua. No, eso es todo por hoy, chicos. Me acordé que estaba subiendo las diapositivas al Drive. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Si no, nos vemos la clase que viene. Yo sí, sobre la competencia de kernel del Checkpoint 2. De Kaggle. Sí, que kernel es lo que vimos hoy. Ya pronto, estábamos viendo, subimos un modelo distinto cada miembro del grupo o como los hicimos en conjunto, que No, uno por equipo. Uno por equipo. Sí. Hagan un commit por equipo y por modelo distinto. Cada modelo que hagan un commit. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tengo una consulta rápida con respecto a los informes del TP. Sí. Que molesta si lo podemos actualizar. Onda, no sé si ya los habrán visto o no, pero se pueden, porque no dimos, capaz que ahora ya viendo la segunda parte del DP dijimos, nos olvidamos de agregar tal cosa en el informe, pero que está presente en la entrega. Onda, ¿podemos modificar cosas así del informe o no? Pueden modificarlo ahora. Si ya se los corrigieron, no creo que el profesor lo vuelva a ver, a menos que el profesor les haya pedido puntualmente algún cambio. No, por ahora nada, por eso. Sí. Si pueden agregar una modificación, avísenle al profesor que los tenga que corregir, que modificó tal cosa. De todas maneras, siempre cada modificación va a quedar registrada porque está subida a un repositorio. Claro, ok. Y bueno, acabo de subir las cosas, chicos, ya lo deberían de poder ver. Buenísimo, profe, gracias. Dale, excelente, profe, gracias. Gracias. Profe, Bueno. una consulta administrativa. Sí, hasta luego, gracias. Bien, Chao, hasta luego. bueno. Sí, mi grupo dejó la materia y no sé qué hacer, si me junto con otro grupo, si lo eligen ustedes, pregunto yo a ver quién quiere un integrante o cómo hacemos.